Existe la idea de que debemos buscar dice, no me acuerdo quién lo dice, Duan Fernández. Existe la idea de que debemos buscar nuestra pasión, nuestra vocación, en definitiva, para lo que vinimos a este mundo. ¿No crees que esa idea va en contra de la misma naturaleza del ser humano? ¿No somos todos, aunque en menos medida, como Leonardo da Vinci? A ver, aquí tenemos muchos problemas. Primero, no vinimos a nada. Lo que vamos a hacer, madre mía, se me va a caer el techo. Lo que vamos a hacer como seres humanos lo vamos decidiendo, se va conformando a lo largo de nuestra vida. Pero no está prescrito, no está predestinado hasta donde sabemos. Entonces creemos que tenemos libre albedrío, como hablábamos la vez pasada. ¿Debemos buscar nuestra pasión o somos, como Leonardo da Vinci, quiero pensar que lo dices, en el sentido de tener múltiples pasiones, múltiples intereses? No, yo creo que hay una gradación allí absolutamente diversa. Hay gente que encuentra su pasión muy joven y la sigue toda su vida, y la sigue hasta convertirla en la esencia misma de su existencia. Pienso en dos niños prodigios, Yitzhak Perlman en el violín y Yo-Yo Ma en el violonchelo. Eran muy niños cuando se entraron al mundo de su música. Y hoy que son hombres, Yo-Yo Ma tiene mi edad y Yitzhak Perlman debe tener 10 años más, cuando mucho, poco menos, y han vivido entregados a su pasión musical. Y Yitzhak Perlman es el mejor violinista que hay en el mundo y Yo-Yo Ma es el mejor chelista que hay en el mundo. Y no hay discusión, ellos encontraron su pasión. Yo nunca la encontré, yo siempre fui culo de mal asiento. Yo siempre fui picando por aquí y por acá, me aburro muy fácil. Cuando algo me aburre, huyo de lo que me aburre, voy buscando otra cosa que no me aburre. Que esto es lo que le pasaba un poco a Leonardo da Vinci, ¿no? Si tú lees las notas de Leonardo da Vinci, son extremadamente interesantes. Vamos a seguir unos 15 minutos, ¿ok? Si lees las notas de Leonardo da Vinci, hay cuestiones maravillosas, porque él de pronto te escribe el índice del maravilloso libro sobre la pintura que va a escribir, donde está todo lo que hay que saber sobre pintura, pero todo lo que hay que saber desde cómo mezclar los pigmentos y preparar las superficies donde vas a pintar, hasta los principios de la composición y los principios del color, y todo lo que él sabe de pintura, y que te lo voy a explicar en ese libro. Y el índice es esplendoroso. Nunca lo escribió, se distrajo con otra cosa. La Gioconda tardó años en pintarla. Por andar experimentando, la última escena es un desastre. Conocemos las reproducciones porque el experimento que hizo allí para mejorar la pintura al fresco pues resultó un desastre. Se apasionaba por una cosa, le llevaba hasta cierto límite, se hartaba y se pasaba a otra cosa. Y esto lo ves, nuevamente te lo digo, en sus notas. Hay gente así. Hay gente que por otro lado es sucesiva, dedica unos años de su vida a una cosa y luego de pronto cambia, y dedica otros tantos años de su vida a otra cosa y luego cambia. Y yo creo que todas son válidas. Pero lo primero, y a mí me pasa, lo relato porque lo comentábamos el otro día, ya quito esto, con mi hijo. Yo quiero que pruebe todo. Quiere hacer surf, que haga surf. Quiere hacer pádel, que haga pádel. Quiere hacer baloncesto, que es su deporte principal, que haga baloncesto. Quiere hacer natación, que haga natación. Patinaje. Si no hace ninguna de esas cosas, por lo menos ya sabe que no le gustan. Si encuentra alguna de ellas que le apasione tanto como para dedicarse, por lo menos de momento a ella, pues qué bueno. Cuando encuentras tu pasión, es bueno. Y a la larga encuentras a qué te quieres dedicar, por lo menos de momento. Yo siempre pensé que si hubiera tenido las facilidades necesarias a mi alrededor, de las cuales carecí, me habría acabado dedicando a la música, aunque quizás no como intérprete de tocar lo mismo todas las noches, ya lo he dicho, pero finalmente a estas alturas de mi vida, que ya llevo quemada buena parte del tanque de gasolina, lo que más me apasiona sigue siendo la música. Lo que más me interesa sigue siendo la música, de aquello de lo que sigo queriendo aprender, y aprendo todos los días viendo teóricos musicales y oyendo y leyendo, pues es la música. Entonces yo creo que vale todo. Algunos somos Leonardo da Vinci, otros somos Miguel Ángel, que sabe que lo que quería hacer en la vida era escultor, luego llega
Alejandro VI y le dice, no, píntame este techo. No quiero, soy escultor, soy el Papa y te lo ordeno. Mierda. Entonces pintó el techo. Pero sí, y siempre recuerdo que por una investigación que hice sobre el techo de la Sixtina, que está lleno de herejías, para una novela que nunca terminé, todas sus cartas Miguel Ángel las firmaba como Michelangelo Scultore in Roma. Él era escultor en Roma, por más que lo obligaran a pintar esa cosa tan maravillosa que es el techo de la Capilla Sixtina.